poco, ¿sí? Gracias a todas y todos. Nuevamente nos encontramos esta vez en la segunda clase sincrónica abierta de la materia Estado de Educación, de las licenciaturas en nivel inicial y en educación primaria. Estamos junto a Gabriel Brenner, Brian, profesores, ¿sí? de las materias, y también nos acompaña hoy Daniel Corinfeld, un querido compañero, amigo, pero a su vez un reconocido psicoanalista en el ámbito de la educación, en el ámbito de lo institucional, psicoanalista que viene hace tiempo pensando y trabajando en varias cuestiones, vuelvo a decir, que tienen que ver con la educación, pero entre ellas en la constitución del lazo social, en la construcción de las subjetividades, y en esta materia, como venimos diciendo y como sostenemos, en esta materia que se trata nada más y nada menos que del vínculo y de la relación entre el Estado y la educación, siempre tenemos que poner esa relación entre Estado y educación a la luz de lo que va sucediendo, a la luz de las coyunturas sociales, culturales, políticas que vamos viviendo. La semana pasada lo hicimos con nuestro rector, Anselmo Torres, de la Universidad Nacional de Río Negro, que nos contó y relató con mucha rigurosidad cuál es la situación del sistema universitario público en este tiempo de nuestro país. También estuvo Juliana que nos compartió de qué se trata ser científica del CONICET y estar a la vanguardia construyendo, imaginando, creando y produciendo vacunas para nuestro país en tiempos de desmantelamiento del sistema científico. Bueno, y hoy tenemos, vuelvo a decir nuevamente, el gran gusto, porque es un querido amigo, pero a su vez muy lúcido psicoanalista y compañero que hace grandes aportes siempre, de tener a Daniel con nosotros para charlar como fue presentada, ¿sí? Esta clase acerca de las subjetividades, el lazo social y la violencia institucional, ¿no? Bueno, en función de eso vamos a no solo a escuchar a Daniel, sino también, como nos proponía Daniel, a conversar un poco entre Gaby. Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes están presentes. Somos más de 110 en este momento. Somos un montón, pero también estamos seguramente por YouTube. No quizás de manera sincrónica, pero sabemos y entendemos que después YouTube permite que lo que nosotros estamos conversando se replique y se vea. Y creo que también nos permite hacer público lo que trabajamos en la universidad pública, en tiempos en que todo tiende a privatizarse, incluso el lenguaje. Entonces, como justamente contamos con la diferencia, en el mejor sentido del término, de tener con nosotros al querido Daniel Corinfeld, que Gustavo lo presentó, yo simplemente quisiera agregar, además de agradecerle mucho que nos regale un rato de su tiempo, que les aseguro a todos los que están viendo que es muy poco, así que sentirnos realmente honrados porque Dani pueda entregarnos un rato de su tiempo porque está súper ocupado y también está bueno decirle que está súper ocupado porque Dani, a mi entender, es de aquellos que están de manera muy interesante en el cruce entre educación y salud, que es algo fundamental en estos tiempos para poder sostenernos. Y yo no me olvido que acá todos los que estamos presentes, los más de 100, ya casi 115, somos docentes y en su mayoría docentes de nivel primario, docentes de nivel inicial, que transpiran todos los días la escuela, en tiempos muy complejos para poder sostener
las clases y sostener el grupo, y fundamentalmente en tiempos en que es muy complejo construir subjetividades. Entonces me parece que contar con algunas de las reflexiones que tanto Gustavo como yo conocemos especialmente porque hemos trabajado hace muchos años con Daniel en distintas oportunidades y en distintos tipos de propuestas, tanto a nivel gubernamental como en el trabajo docente. Y entonces nos parece que el aporte que Dani nos va a traer hoy tiene que ver también con repensar nuestra función como docentes, no solamente con un aporte académico para Estado y educación, que es la materia que con Gustavo, con Brian en este caso hoy presente y con el resto de los compañeros y compañeras docentes de ambos equipos estamos trabajando con ustedes. Por eso nos parece que es fundamental en esta mitad de camino de los 3 encuentros que tenemos previstos de manera sincrónica y cerraríamos la semana próxima. Hoy con Dani la idea es poder, como bien decía Gustavo, pensar algunas coordenadas que nos permitan entender qué tiene que ver el Estado con la construcción del lazo. ¿Qué tiene que ver el Estado con la construcción del lazo en tu aula, en sala de 4, en la que vos estás trabajando en Córdoba o en el primer ciclo de la primaria que estás trabajando vos en Bariloche? Y así cada uno. Por eso es que nos parece importante que este espacio es un espacio tanto de reflexión sobre la práctica profesional situada y en contexto, como también un abono sin duda relevante para la propuesta formativa que estamos haciendo desde la universidad. Pero también entendemos, y voy cerrando esta presentación, que con los aportes de Dani también nos podemos de algún modo sentir parte de pensamientos y reflexiones que no son todas cómodas, que también suponen cierta incomodidad en nuestro lugar como adultos y como docentes. Así que yo celebro en tiempos tan difíciles como los que estamos transitando esta bocanada de aire fresco que estoy casi convencido que va a ser este rato que vamos a compartir. Como la vez pasada, y para cerrar y darle la palabra a Daniel, les aclaro cómo va a ser el funcionamiento. Vamos a contar con un primer momento en el que Dani nos va a ofrecer algunas reflexiones y lo vamos a escuchar atentamente. Les pedimos que tomen nota, les pedimos que si hay alguna reflexión que Dani plantee que a alguien de ustedes les resulta necesario aclarar o ampliar o profundizar, para eso está el chat, tanto Gustavo como Brian como yo vamos a tomar registro. Y después de que Dani presente estas reflexiones, con Gustavo vamos a, ustedes lo saben, coordinar un espacio de intercambio en donde algunos y algunas de ustedes que tengan ganas van a plantear sus inquietudes, pedir que Dani profundice en algo o simplemente hacer un comentario que nosotros recogemos tanto de, el chat como si alguno de ustedes quiere con micrófono abierto hacerlo de manera verbal. Así que dicho esto, Dani, de vuelta, un alegrón, de verdad, contar con vos en esta cátedra que con Gustavo llevamos adelante con muchas ganas y quizás con más esperanza que nunca, a pesar de que los tiempos son complejos, pero un alegrón contar con tu palabra. Así que te pasamos el micrófono y estamos todos para escucharte. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, primero agradecer a la universidad por la invitación y a Gaby y a Gustavo por la invitación, por la cariñosa y amistosa presentación. Y subrayemos esas cosas porque es muy importante, hablando de lazo y de lazo social, algo que tiene que ver con el trato, que como decía un viejo psicoanalista, no se trata de la cortesía, aunque la cortesía es importante, sino con el buen trato, dices, es algo de la singularidad, ¿no? Es que el otro con el que hablamos y nos referimos es uno en singular, es absolutamente impar. Bueno, son dos colegas con los que trabajamos, como decían ellos, y que respeto mucho en sus recorridos, en su pensamiento, y me alegro que estén al frente de esta tarea junto a ustedes tan importante. Yo les decía aquí a los colegas y amigos que la idea era, bueno, compartir algunas ideas, algunos problemas, tal como los estoy viendo junto con, no es que los veo yo, sino junto con lecturas, con autores, ¿no? con las referencias que uno tiene para pensar el tiempo presente. Y la verdad es que, y esto sí me parece importante compartir,
es un tiempo más que otros para registrar, para darnos cuenta de la precariedad de nuestros análisis, es decir, ¿no? de la fragilidad de nuestras construcciones de lectura, teóricas, y todo lo que es, todo lo que adquiere una manera de ver el presente y los problemas del presente de un modo conjetural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una conjetura, es una hipótesis a poner a jugar y a ir comprobando comprometidamente, pero sin grandes, sin aspirar o creérnosla que tenemos grandes saberes y certezas ahí ya fijas. Entonces, en ese sentido, y creo que así es la idea de la propuesta de la materia, es menos una clase magistral y más una conversación, ¿no? Tenemos mucho que estudiar e investigar, no va en esa línea, pero tenemos mucho para conversar, para producir y pensar en conjunto, que pensar, como decía un gran autor nuestro, Ignacio Leucodia, es pensar con otros, ¿no? Pensar es pensar en conjunto, es pensar con otros, no es el pensador de la estatua de Rodin, individual, ahí aislado, pensando solo. Bueno, y pensar, parece raro, pero en un momento como este, donde las cosas en el mundo, en la región, en nuestro país, en la vida cotidiana, es tan difícil, es difícil pensar porque lo que hay es una cierta apatía para pensar, ¿no? Como una especie de pereza que no es natural, ¿no? En un cierto punto está inducida, está determinada por un conjunto de cuestiones, ¿no? Entonces me gustaría arrancar por ahí y me gustaría también que lo que yo voy contando, hagamos como la lectura todo el tiempo de que hay algo de lo más macro, de lo que podemos hablar, que tiene muchísimo que ver con el momento más micro en el que estamos cada día, que estamos en el aula, cada día que estamos con nuestros colegas, con los chicos, con la familia. Digo, no hay una disociación ahí, van a ver seguramente, o por lo menos vamos a hacer el esfuerzo por que quisiera transmitirles esa idea de ver si la podemos compartir y pensar juntos. Entonces, bueno, y quería empezar por le voy a leer un fragmento de yo empecé a escribí hace poco un texto que se llama La alteración permanente, ¿no? Y la verdad que había encontrado un fragmento de alguien que es una especie de podcast, ¿no? Que me lo crucé y lo puse como inicio, porque me parece que a ver qué les va a parecer a ustedes. Vamos a ver, lo leo, no es muy largo. Yo le puse un título así para orientar que se llama Un huevo estrellado, porque está escrito por alguien que desayuna huevos estrellados, o sea, no es de acá, ¿no? Bien, acá no tenemos esa costumbre, pero parece que en México, en otros lugares, sí. Entonces dice, no sé, espera, vamos a cambiar para leer mejor. Dice, no sé ustedes, pero hace tiempo que mi información matutina sobre los acontecimientos del mundo, esa que acompaño con el primer café del día, depende del movimiento pendular de mi dedo índice sobre la pantalla. Un scroll frenético o zombie que mezcla stories de tendencias, absurdos y algún evento actual tamizado por opiniones. Los huevos revueltos y el scroll down. Scroll down, ¿vieron? Cuando estamos bajando. Nunca me hice Twitter y ahora mucho menos X, dice. La arena bipolar esquizoide del presente, dice. Quizá por autopreservación. Llamémosle salud mental. Mi ritual de despertar está teñido de apatía. Redes sociales que igualan genocidios varios a técnicas de macramé para mascotas. El avance bélico a una entrega de premios para celebridades del norte global. El constante exterminio de poblaciones a gatitos bebé haciendo sus gracias. Es en este ping-pong de tensiones contemporáneas desayuno. Así, cada mañana, los huevos de mi desayuno se estrellan tal como suelo sentir que el mundo lo hace. A veces logro articular algún otro pensamiento crítico y otras, debido a que la cafeína no hizo efecto,
naturalizo incorporando ese temprano bombardeo. Las redes terminan siendo muchas veces terreno de vacío o desolación, de separación y soledad, de experiencia compartida, pero totalmente individual. Este es el texto. La verdad que cuando lo leí, no como vos revuelto, pero me representó mucho, ¿no? Por lo menos en algún aspecto. Y me parece que da cuenta de algo de lo revuelto, de algo de lo acelerado y algo del exceso del presente, que hace muy difícil para todos pensar junto a otros y sobre todo pensar cómo cambiar algunas cosas que indudablemente no están bien, porque lo que presenta ese presente es que las cosas no están nada bien, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, desde el colapso ambiental a la cantidad de guerras simultáneas, a la posibilidad de guerra nuclear, a las difíciles situaciones en nuestra región y en nuestro país de las grandes mayorías, en el que siempre lo subrayo, dentro de esas grandes mayorías, la grande mayoría son de niños y adolescentes, son con quienes nosotros nos encontramos cotidianamente en las aulas. Bueno, todo ese combo, decía el podcast, me parece que tiene que ver con unas condiciones de existencia actuales que, como refiere, si ustedes recuerdan lo que leí yo, claramente la frase salud mental, el sintagma de estas dos palabras aparece. O sea, una pregunta por nuestra salud mental. Hay algo en ese exceso y en esa velocidad que resulta como menos problemático. Nosotros decimos en el campo de la salud mental que hay algo en ese exceso y en esa velocidad que puede ser traumático. ¿Por qué? Porque como sujetos, como humanos, para pensar, para dar cuenta de los problemas del presente, para tratar de entender, necesitamos un cierto tiempo de elaboración individual y colectivo. Y hoy en día las cosas van tan rápido en muchos órdenes de la vida política, social, económica, y tiene muchísimo que ver con la técnica, que eso se hace muy difícil. Entonces vamos muy atrás de las posibilidades de, como decimos, de elaboración o de metabolización de ese presente. Y ese presente tiene muchísimas dimensiones. Aquí, en este relato, pequeño relato, presenta algunas. Y ahí, y digamos, después podemos detenernos un poco por el lado de, digamos, de la tecnología de la información y la comunicación, por el tema de las redes sociales, pero no me quiero detener solamente ahí. Ahora, lo que sí tenemos que decir que hay algo también en ese presente que no es puro desarrollo neutral de la técnica, como otras, que nunca lo fue, pero mucho menos que en otras épocas. Esta revolución, si quieren llamarla, esta superrevolución tecnológica, quizás tenga, más que en otros casos, unas marcas, unos sesgos, como ahora gusta decirse, muy, muy complicados. De tal modo que, fíjense que hay una, vamos a llamarla así, hay una técnica, que no solamente, hay una técnica de retórica, es decir, de formas de discusión, pero que hoy es una técnica de guerra psicológica, que se llama inundar la zona. Algunos quizás la hayan escuchado, porque los asesores de campaña la nombran así. Tiene una historia bastante simpática de un norteamericano que era químico, que era un gran orador, un gran discutidor, y que lo que hacía era que cuando hablaba, tenía la capacidad de hablar muy rápido, de dar mucha información de distinto orden. No le importaba si era verdadera o falsa, pero lo que hacía era inundar al contrincante en la discusión y en la polémica, de tal modo que el otro quedaba vencido solo por cantidad y por velocidad de información por segundo. Este hombre, si lo quieren googlear, que es muy divertida la historia, se llama Duane Gish, primera parte del siglo XX.
Y creo que hoy esto que lo toman los asesores, y vamos a decirlo claramente, porque los asesores que lo han tomado son asesores de las derechas más extremistas del mundo, y lo toman como una práctica de convencer o dominar, más bien, someter al contrincante. Ahora, de ahí a someter, digamos, a someter a las grandes poblaciones con técnicas que están basadas, por ejemplo, en inundar la zona o, por ejemplo, en como han sido denunciados los gigantes tecnológicos, de generar mecanismos de adicción para que todos nosotros estemos bajando todo el tiempo el dedito, pero que son técnicas que intencionalmente están planteadas para ser adictivas, no es un efecto indeterminado de eso. Digo, esto es una denuncia en Estados Unidos, está hecha la denuncia, por el Estado de Nueva York y por no sé cuántas colectivos, cooperativas escolares, grupos de padres, están denunciados penalmente. Entonces, todo eso conforma un presente que ha generado que también en las sociedades nuestras, bueno, haya unas marcas, unas formas de vivir lo colectivo, que trata de pensar que eso es una ilusión, que en realidad se trata de individuos que solo tienen que garantizar su propio recorrido individual, su mérito, esto lo conocemos, ¿no? La idea de la meritocracia extrema, y donde entonces, claramente ahí la idea de un Estado, la idea de la educación, que son como dos significantes clave que organizan y anudan lo común, porque si hay algo que es el Estado, puede haber mucha lectura, el monopolio de la violencia, pero en pos de lo común, ¿no? En el sentido de que lo que garantiza es un cierto orden, una tramitación de las tensiones sociales. Bueno, la idea es más individuo, menos Estado, más individuo, menos educación. Para mí ahí, digo, voy rápido, ahí quizás hay unas mediaciones, pero es muy fuerte esa perspectiva. Entonces, ¿qué ocurre? El lazo social está deshilachado, debilitado, afectado, golpeado, y lo que está en el centro de la vida social es lo que podemos llamar una desconfianza generalizada. O sea, nuestra sociedad, la sociedad moderna, la sociedad en el sentido de la gente que se asocia y trata de tramitar las diferencias, las tensiones, la heterogeneidad para hacer unos destinos comunes, que no supone que todo el mundo siempre está de acuerdo, pero que supone unos recorridos reduciendo la violencia y las tensiones, llegando a ciertos puntos, requiere de una confianza, requiere de confianza. Y vamos a lo nuestro, el acto educativo requiere, o sea, la sociedad en general, la moneda requiere confianza, eso lo escuchamos todos los días, ¿no? En las diferentes... bueno, recuerden lo que dice el dólar. En Dios yo creo, ¿no? En Dios confío. Esa es lo que dice la frase del dólar, la confianza en este caso divina, además, ¿no? Entonces, está en el centro de la práctica educativa la idea de la confianza. En un clima de desconfianza generalizada, en un clima donde hay todo el tiempo ataques, digamos, a lo común de distintas maneras, a salud, educación. No solamente me refiero a nuestro país, esto es algo que se está dando en distintas sociedades. Indudablemente se hace muy difícil la vida cotidiana y, quiero ubicar esto porque en el texto aparecía, emergen formas de expresión de cada sujeto vinculadas con el sufrimiento. Entonces, ahí me gustaría plantear algo, ¿no? Para nosotros, para el campo de la salud mental comunitaria, la salud y la salud mental está compuesta por muchos factores, por supuesto donde está el orden del cuerpo, pero nuestros cuerpos son cuerpos que viven entrelazados, ¿no? En un tiempo histórico determinado. Entonces, la salud mental nuestra está absolutamente vinculada, no está totalmente determinada, está entrelazada, condicionada
por el clima de la época, por los problemas de la época, por lo que marca lo contemporáneo. Entonces no nos resultará tan extraño entonces pensar que siempre hubo problemáticas que cada época nombró como de salud mental. Pongamos un caso clave más general y muy preocupante hoy, del cual, entre otras cosas, nos dedicamos, las problemáticas del suicidio. Siempre hubo suicidios de que el mundo es mundo. La escala epidemiológica en la que esto ocurre hoy, ya hace 30, 40 años, pero post pandemia más, marca una relación distinta, ¿sí? Entonces, ahí la época y las condiciones, y en ese sentido, las instituciones que organizan lo común, que dan políticas, que contienen, que piensan lo común, contienen o disparan o desencadenan, ¿no? Cuando no hay, dejan el lugar vacío, dejan un agujero. Entonces, estoy planteando la relación que hay entre las problemáticas de salud mental y lo común y las políticas de lo común. En ese sentido, ustedes habrán visto cómo, sobre todo después de la pandemia, que fue una situación de catástrofe humanitaria global, así fue mencionada, los efectos de esto se hicieron sentir muy rápidamente. Cosas que venían ocurriendo se intensificaron. Y las salidas de las políticas de aislamiento que cada país tuvo, lo que tuvo fue una catarata de demandas en las problemáticas de salud mental. Y además, si ustedes recuerdan también, a través de las redes muchas figuras se empezó a visibilizar las problemáticas de salud mental, se empezó a hablar de las problemáticas de salud mental, en general de buena manera, en el sentido que decían, bueno, yo tenía esto, nunca lo dije, era un influencer, un artista, un deportista, de pronto aparecía esa afectación grave en su salud mental y planteaba que había recurrido a la ayuda y planteaba cómo se podía hablar de eso era importante hablarlo y pedir ayuda a otros, pero también pedir ayuda especializada, indudablemente, ¿no? Entonces, hago este recorrido porque indudablemente la escuela, los contextos educativos, fue uno de los lugares, no solamente en la Argentina, pero sobre todo nosotros lo vimos aquí, fue un lugar donde los niños, las niñas, los adolescentes expresaron muchas de esas problemáticas de salud mental. Ayer me contaban una situación que ustedes la deben conocer seguramente más que yo, de una muchachita que se escondió en el baño y desde el baño de la escuela marcó, ¿no? supongamos, a la asistencia médica para decir que, no sé, había tomado unas pastillas, supongamos, ¿no? Desde el baño de la escuela, no desde el baño, no desde la plaza, no desde otro lugar. Entonces, la escuela fue un lugar, y lo es, con lo bueno y lo malo que es bueno en el sentido, quiero decir, es bueno en el sentido de que es un lugar que sigue siendo un lugar donde hay multiplicidad de adultos, entre los cuales vayan bien o mal las cosas en esa escuela, por decirlo así, en relación a su consistencia institucional, encontrarán algún adulto disponible para ser escuchados y para atender esa demanda, ese reclamo que expresa sin saberlo y a veces de un modo totalmente informulado por él o por ella, ¿no? No sabe lo que le pasa, pero sabe que está viendo. Entonces, este tema de la escuela, la confianza y la desconfianza generalizada es un punto clave, me parece. La cuestión de la educación en los contextos educativos como un lugar en los que los adolescentes ponen a prueba el lazo social. En ese sentido, sobre todo los adolescentes, pero también los niños más grandes, los pobres, donde hoy los vemos como un poco indiferenciados a los adolescentes en muchos de los aspectos, bueno, son verdaderos analizadores del tiempo presente. ¿Qué es un analizador? Es algo que nos permite ver, es algo que es como una especie de prisma. Nosotros lo ubicamos y empezamos a ver dimensiones que no tienen que ver expresamente con eso que ocurre, sino nos dan a saber
nos muestran algo que no está en la primera capa de lectura. Es un sinónimo que sigue siendo metafórico, es una metáfora de analizador, podría ser un revelador, como los reveladores de la antigüedad de la fotografía analógica, que uno ponía algo en unos químicos y de pronto aparecía algo que no estaba allí, que se podía captar. En ese sentido, lo que pasa, en muchos aspectos podemos pensar lo que pasa en la escuela, tanto a nivel de la salud mental, a nivel de los conflictos, a nivel de las relaciones entre los adultos, entre los educadores y entre los educadores y las familias, como un analizador del presente. Y al mismo tiempo, y ahí podemos conversar, discutirlo, porque son cosas, por supuesto, para profundizar, la escuela también no es pura determinación, no es lo mismo, no es espejo sino puede ser justamente también un caleidoscopio, en el sentido de algo que arme otra realidad, que marque otras cosas, que discuta unas cuestiones, que presente otro modo de lazo social, otro modo de tramitar los conflictos, otras maneras otras maneras que supongan revalorizar lo común y la necesidad, además, de discutir muchas de nuestras cosas del presente porque no estamos de acuerdo, porque no nos gustan y porque hay que darle lugar a las nuevas generaciones para esa conversación absolutamente crítica y rebelde, ¿no? Digamos, en el sentido que la escuela no es solo para dar lo que ya está sabido, sino para generar lo que no ha venido todavía, lo que están trayendo sin saberlo. Y eso me parece que eso creo que es un entusiasmo a toda la fatiga del presente, a todos los problemas del presente, ¿no? En el sentido que si decimos, bueno, pero acá hay algo, a pesar de todo lo que pasa cotidianamente, las dificultades que van desde las condiciones de trabajo hasta estas cuestiones que estamos planteando. Bueno, si estamos ahí al frente de los chicos y las chicas todos los días, hay un enigma interesante respecto al porvenir, a pesar de un presente muy difícil, particularmente difícil por todo lo que estuvimos conversando, y que está, como decíamos antes, está en nosotros, no está afuera. O sea, en el sentido que los celulares son parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro cuerpo, y la inteligencia artificial es algo, digo, que llegó hace muy poco tiempo, y yo diría que hace 4 meses que está transformando la vida cotidiana de muchos, no digo nunca de todos, porque ahí tampoco hay que generalizar, pero hay algo ahí que de una velocidad que ya es, ¿no? se relanzó totalmente. Entonces, me parece que, nuevamente, pensar las problemáticas de la subjetividad, no solo ahí donde expresan sus problemas, sus desarreglos, ¿no? Muchas veces tenemos que enfrentar, ya hace tiempo, pero mucho más, ahora después de la pandemia, probablemente situaciones que nunca imaginamos que como educadores teníamos que afrontar en la escuela. Por eso cuando nosotros lo planteamos, hace mucho tiempo que con Gaby, con Gustavo, esas cuestiones, hace ya unos cuantos años, bueno, los maestros, los profesores, las profesoras nos decían, bueno, pero yo no estoy preparado para conversar para tratar, para abordar estas problemáticas. Y hoy me parece que empiezan a plantear otras cosas. Empieza a estar tan presente en la vida educativa, pero también en la vida de todos nosotros, esas problemáticas, que al contrario estamos pensando cómo lo incorporamos como unos saberes de vida. ¿A qué me refiero? Al acompañamiento,
a la escucha. Creo que eso fue algo que también que nos dejó una de las partes más positivas que nos dejó la pandemia, ¿no? Yo recuerdo que fue tan complicado, tan difícil, sobre todo para grandes mayorías, las situaciones que tenían que vivir y condiciones para educar muy difíciles, pero donde muchos educadores decían, aparecía el vínculo y la relación y el lazo pedagógico, que es una manera del lazo social, una manera maravillosa del lazo social, aparecía, bueno, yo tengo que preguntarle cómo lo está viviendo antes de, no antes, pero estoy como parte de mi tarea de transmisión, de formación. Ya no puedo hacer como si nada, si estamos viviendo una locura, una distopía total. Entonces, eso sigue, eso hoy tiene otro lugar. Y eso hoy es lo que también da el profundo sentido a una educación que está comprometida con la formación, con la subjetivación del otro, que no puede ser reemplazada por ninguna inteligencia artificial. Que es genial, las cosas que muchas partes de las tecnologías son maravillosas, nos van a traer grandes cosas, pero no pueden reemplazar ese vínculo. Ustedes me dirán, mirá que hoy, por ejemplo, y se lo digo porque son cosas que están saliendo como investigaciones bastante ciertas, gran cantidad de chicos y de adultos, pero hablemos de los chicos, adolescentes, tienen relaciones, tienen, comillas, vínculos con la inteligencia artificial. Hablan, le preguntan. Para que tengan una idea, yo leí hace 2 semanas, creo que es una noticia cierta, pero no lo recontrachequeé, en Ohio, en Estados Unidos, presentaron un proyecto de ley para prohibir el casamiento con la inteligencia artificial. Es un chiste, pero lo leí, digo, la nota Infobae, busquen, ¿no? Porque me parecía una locura, pero es así. ¿Qué quiere decir? Estaban previniendo la idea de constituirlo como persona jurídica. Una película ya de hace muchos años que se llamaba Her, Ella, no sé si la recuerdan, gran película, planteaba el tema del nexo del enamoramiento con un hombre con la inteligencia artificial, ¿no? Con una aplicación de inteligencia artificial. Entonces, en los consultorios, ya antes se preguntaba sobre alguna problemática, a ver qué decía Google, ahora se conversa con inteligencia artificial. Entonces, quiero decir, se dan cuenta que cuando hablamos al principio de la alteración permanente, tenemos que asumir este estado de alteración permanente para nuestro oficio de educadores de manera crítica, sin perder la calma, por decir así, interesadamente, con curiosidad de investigación, porque creo que, como digo, para los investigadores y los académicos, que por supuesto, sino para todos nosotros, como educadores, como parte de la comunidad, como un pueblo, ¿no? que sufre unas transformaciones fundamentales. No es lo mismo, por supuesto, cuando esas preocupaciones se expresan en políticas públicas o cuando las políticas públicas le dan la espalda a esos intereses y esas preocupaciones o a las demandas y necesidades. Esto creo que a esta altura lo deberíamos saber. En el caso de la salud mental, como trabajador de la salud mental, tengo que decirlo, y creo que es Vox Populi, está a la vista, las políticas de desfinanciamiento, las políticas de desfinanciamiento de la salud mental y de los hospitales, y leyes específicas que se han quedado frenadas, en fin. Entonces ahí se juega una manera de pensar el lazo social, de sentir la necesidad de cómo colaborar, y no hay ahí ninguna justificación economicista que pueda ir en contra de la salud de tu nación, del pueblo, ¿no? Digo, ahí me parece ya no es un tema partidario, me parece a mí que no es así.
Pero bueno, por supuesto que son cosas para discutir. Pero creo que en términos, digamos, de la vida cotidiana en la escuela, de la tarea de enseñar, de educar, de formar, es un tiempo de grandes alteraciones, de construir importantes preguntas y de grandes desafíos y de un lugar para cada uno de los educadores de gran responsabilidad. Porque finalmente hay un contacto permanente a través de la transmisión de conocimientos, de saberes, que se está transformando también y donde cada vez es más importante conversar sobre estas cuestiones con un chico y con un adolescente, cómo lo va viviendo, cómo va orientando su vida y su manera de aprender en un momento, como dijimos, de alteración tan radical. Y ahí se juega la calidad del lazo social, en este caso del lazo pedagógico, y también, el otro día me contaban que los problemas que más veían a veces eran las discusiones y peleas entre adultos que con los chicos, las tensiones con los chicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos unos debates y unas discusiones por dar y unas maneras de transmitir cómo enfrentar los conflictos que tenemos entre los adultos. En este caso era entre educadores, además, no era solamente la escena más con las familias, ¿no? Bueno, quedan varias cosas, pero por ahí me detengo aquí y abrimos las líneas de conversación que a ustedes más les interese para profundizar. ¿Te parece? Bueno, voy a iniciar, Daniel, leyendo algunas cosas que pusieron algunas colegas, Rocío, Campana. ¿Me escuchan bien todos? ¿Todas? Rocío Campana dice, y lo leo al mismo tiempo que, lo leo, lo estoy leyendo ahora, no lo vi antes. En mi escuela, en una jornada sobre la familia, un par de estudiantes plantearon que sus padres llegaban cansados del trabajo y que le pedían consejos al chat GPT sobre la escuela o cómo resolver problemas con sus amigos. A nosotras como docentes nos dejó tecleando, ¿no? Ese es un comentario directamente ligado a una de las cuestiones que planteabas, Dani. Otra colega, Luján, pide disculpas que se tiene que retirar. Dijo que le resultó muy interesante todo lo que planteas vinculado, valga la redundancia, a lo vincular, la confianza, el hacer, el pensar juntos, la disponibilidad del adulto en las escuelas para las infancias y adolescencias, diferente a otros espacios. Y voy a leer el último comentario y te paso la palabra para juntar algunos comentarios y así hacerlo más dinámico. Agustina plantea, qué interesante lo que planteas, Daniel. Es muy real que hoy en la actualidad lo pedagógico a veces es necesario correrlo para dar lugar a resolver todas las problemáticas que hoy en día llegan a las escuelas. Y qué importante sería que la salud mental sea tomada como tal y no minimizarla, porque incluso a nosotras como docentes a veces nos sobrepasa todo este tipo de cosas. Así que te paso un poco la posta con esos comentarios para dialogar a partir de la intervención de las colegas. Dale. Bueno, arranco un poco por lo último. Yo, no sé si acá se hace un debate, ¿no? Porque no sé si es correr lo pedagógico, sino reenfocar lo pedagógico, ¿no? Lo pedagógico también es eso. Lo que pasa es que no está centrado en unos contenidos específicos, sino es más una tarea digamos, de transmisión, de formación, que quizás sí requiere otras consideraciones. ¿En qué sentido? En que a veces se trata de conversar sobre temas controvertidos, donde no hay, bueno, un saber o unas referencias más fijas, sino lo que hay es algo parecido a lo que estamos intentando hacer acá, que es una conversación donde uno va construyendo con otros unas ideas, donde puede haber diferencias, y eso vale también para con los chicos.
¿no? Entonces, interesante la idea de correrlo, no, es para pensarlo, si se corre o eso es una dimensión de lo pedagógico tan importante y quizás cada vez más importante, justamente por lo que estamos viendo, porque la verdad es que es cierto que la revolución tecnológica en este nivel hace que haya gran cantidad de información e incluso gran cantidad de explicación bastante bien hecha que pueda ser planteada desde los dispositivos tecnológicos, con lo cual cada vez adquiere más importancia la mediación, bueno, pero eso ya es una discusión, la mediación activa, amorosa y tolerante y atenta a la singularidad y al grupo del educador que está al frente de esa tarea, ¿no? Pero bueno, sí estoy de acuerdo en que, bueno, las problemáticas de salud mental, que la estamos diciendo así en términos amplios, porque es cierto que hay aflicciones, hay sufrimientos, hay conflictos, y luego hay problemáticas específicas de salud mental que son más patológicas. Entonces digo, ahora, y no todo requiere sí o sí siempre también una interconsulta con salud mental. Muchísimas cosas sí. Lo que sí necesitamos es mucho hablar entre nosotros y con los equipos de intersección entre salud mental y educación, cuando hay disponibilidad. Sabemos que a veces eso no es tan sencillo, pero ahí sí, porque eso está dentro de la escuela. Pero me parece también interesante distinguir la idea de que hay aflicciones, hay problemáticas, hay atravesar conflictos y sufrimientos, y hay momentos donde hay cuestiones más, más agudas, más serias, que tienen un componente, un sufrimiento más patológico que requiere una interconsulta sí o sí con un efector de salud mental, ¿no? Dani, yo quisiera, Sí, antes de pasarle la posta a Gus, porque hay otras intervenciones, pero a mí me parece interesante subrayar algo de lo que estás planteando y me pongo a pensar también en otras discusiones que damos en las clases con todas las colegas y los colegas. Me parece interesante esto que planteas de tenemos que conversar más entre nosotros y no poner enseguida la etiqueta, esto es asunto de salud mental, porque esto lo tiro y va absolutamente por cuenta propia. Yo creo que hace tiempo, especialmente los docentes, que aquí somos todos los que estamos presentes, hay una tendencia a pensar en una sociedad como la que estamos viviendo y atravesada por las contingencias que vos muy bien señalaste sintéticamente, que siempre hay que buscar alguien, un recurso para resolver lo que no podemos. Y entonces la pregunta o la definición, a mí no me prepararon para esto, que surge casi siempre en tiempos complejos, habilita también la idea de que, bueno, esto es para que le resuelva un alguien y vas al médico y te duele la rodilla y vos pensaste que el traumatólogo dice, no, 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 no. Está el especialista de rodilla, pero usted no es traumatólogo, no, no, pero esto se dedica al especialista de rodilla, y después te lastimaste un poco más abajo de la rodilla y hay otro especialista un poco más abajo de la rodilla, y para no decir que esto es un asunto de la educación solamente, ¿no? Me parece que, porque también en todo caso, y lo mezclo y no lo mezclo, pero no, bueno, ESI yo no, porque yo no soy de biología, tropezándose con que la ESI simplemente puede trabajarla en la dimensión, digamos, biológica y no como la ESI se lo plantea, porque tiene que haber un especialista de la ESI y yo sé enseñar matemática en primer ciclo, o yo trabajo con sala de 4, no tengo nada que ver con la ESI. Y así también llegamos a que a distintos tipos de síndrome le ponemos 3 letras y hay una pastilla enseguida para darle para que tome. Entonces, perdón que hago este comentario y antes de que sigamos con las intervenciones que son súper interesantes, yo quería subrayar esto que dijiste, que es tan importante, porque en estos tiempos lo obvio hay que subrayarlo también, digamos, ¿no? Y si conversamos más entre colegas, porque a veces actuamos a partir de lo que yo entendí o de los malos entendidos también, ¿no? sí. Bueno, sí, está bueno esto. Yo acuerdo, me parece que hay dos cuestiones. Uno, esta es una época de pura clasificación. Todo el tiempo estamos, en general, en general, y también en esto, y también en el campo de la salud mental muchísimo.
es para analizarlo por qué, se puede entender, ha traído muchos beneficios en el campo de la medicina también, pero también muchas desventajas, ¿no? Bueno, lo que digo, lo vamos a ver mejor en el campo de la medicina, quizás, esto que vos contabas, está bueno, es alguien que sabe súper cómo trabajar los problemas de la rodilla, pero a veces falta integralidad, esa es la palabra, falta una visión un poco más holística, más general, que la da la clínica en el campo de la medicina. Bueno, lo mismo en el campo de la salud mental. Nosotros investigamos muchas cosas específicas y se necesita profundizar, investigar y estudiar, pero necesitamos una mirada más integral en el que muchos saberes, y esto lo decíamos al principio, son importantes, y todos tenemos algo para compartir de distinta manera, y todos tenemos una capacidad en el campo de las relaciones y del lazo social para acompañar a otro, porque todos, bueno, hemos nacido, nos constituimos en relación a otros, estamos, vivimos en relación a otros, y en la vida nuestra, por fuera de nuestro oficio de educadores, bueno, nos pasará, nos ha pasado, que tenemos situaciones donde tenemos que acompañar y enfrentar situaciones difíciles, a veces con ayuda de profesionales y en unos primeros momentos no. Y se trata de poner el cuerpo, escuchar, atender, consultar. Entonces, hay algo para recuperar ahí que es el potencial de escucha, lo que técnicamente nosotros llamamos después primera escucha, que es ese primer momento donde uno puede acudir, alguien le habla, o nosotros vemos algo o nos cuentan, pero también de un compañero, también de un colega. Por eso me gustaría, esto que vos arrancaste por ahí, por la idea de entre nosotros. No es solamente con nuestros estudiantes, es también entre nosotros. Entonces voy al segundo punto. El segundo punto es conversar más entre nosotros. Supone también animarnos, porque entre nosotros hay muchas diferencias, hay muchas opiniones, hay rivalidades, hay líos, hay historias. Entonces hay que pensar cómo atravesar esas cuestiones en pos de qué, de un lazo común en una escuela, de unos objetivos superiores, que también suponen la vida nuestra y el mejoramiento de la calidad de la vida cotidiana nuestra, ¿no? Entonces, ese tema no habría que dejarlo como no es parte de la agenda de problemas a pensar juntos, ¿no? Entonces, yo pienso que y además es lo que nos cuida. O sea, hoy en día lo que nos cuida de condiciones a veces de trabajo muy complicadas, de situaciones muy difíciles, me parece a mí que es las conversaciones de los compañeros, por supuesto la parte más formal, si tenemos un equipo, si tenemos la posibilidad de conversar sobre la práctica, pero lo informal siempre, ¿no? Esas charlas en la sala de profe, o cuando leemos algo, o cuando nos formamos, no o, sino y, ¿no? Cuando nos formamos, cuando leemos, cuando charlamos con alguien, y pensamos los problemas que tenemos en común, o los problemas que hemos tenido que afrontar. Yo, Dani, comparto algunos comentarios más, ¿sí? que están haciendo los estudiantes. Bueno, Lorena dice, creo que hay mucha indiferencia. Esperen, porque a medida que van escribiendo se me van corrigiendo y los pierdo. Se habilitan espacios de diálogo y reflexión para construir posiciones colectivas. ¿Podemos situar el adolescente en estos tiempos? La ESI profundiza la transformación de nuevas pautas culturales. Poder ofrecer la fundación de algo nuevo. Gabriela dice, creo que el desafío de hoy es generar estrategias para generar espacios de comunicación entre docentes, con las familias y entre las familias. Ceci dice, me parece que la falta de comunicación afecta a los docentes. Es decir, hoy en día cuesta la articulación y la convivencia entre los mismos docentes, perdón. Ivana dice, buenas tardes, cada vez se observa más que las familias habilitan poco la palabra, por lo cual tenemos niños y niñas que hablan poco, no hablan o lo hacen con dificultades. Se está perdiendo la mirada por estar con los dispositivos. Buenas tardes, dice Sonia, es así la escuela, está atravesando un momento de alteración permanente por el individualismo que la sociedad presenta en estos tiempos, donde el educador media cómo puede
esta patología social, media como puede esta patología social, diría yo. Bueno, hay muchos, ¿sí? El nivel inicial consideramos que el vínculo pedagógico debe deconstruirse con más conocimiento y mayor atención y miradas a las nuevas constituciones familiares, donde hay situaciones más complejas para abordar que exige una mirada más integral y multifactorial. Yo digo, ahora hay más, ¿sí? Se está encendiendo el chat, Dani. Yo, junto a estos comentarios que digo, todos son interesantes y todos seguramente te pueden llevar un tiempo extenso poder darle respuesta, pensaba tres claves que están en línea con los comentarios, ¿sí? Y que se me ocurrían también a partir de lo que decías vos y lo que decía Gabriel recién, ¿no? Para seguir pensando en esta misma línea. Por un lado, en la relación salud mental, educación, y más que educación, escuela, institución, ¿no? Uno va viendo en contacto con muchísimos estudiantes que, como vos bien decías, Daniel, de la pandemia para acá, hay una demanda mucho más importante respecto de lo que se entiende, y lo pongo entrecomillado, muy entrecomillado, como salud mental, ¿no? Y los propios pibes de distintas edades, no importa de qué edad, demandan salud mental en la escuela, ¿no? Y a mí me parece que hay algo que se entrama con lo que decían ustedes dos recién también, y lo que vienen diciendo también los colegas en el chat. Por un lado, que es el vínculo, y por otro lado, que es la confianza. ¿Por qué el vínculo? Porque esta es intuición, ¿sí? Es percepción de uno. Pero uno, al menos lo que yo vengo percibiendo y viendo, es que esta demanda de salud mental tiene que ver, como decía Gabriel, con que venga alguien de afuera a solucionar, ¿sí? Esto que no puedo solucionar, o esto que se me hace muy difícil, o que quizás en la escuela no me van a solucionar tampoco, ¿no? Y entonces hay una demanda ahí. Ahora, también hay una tendencia digo y vuelvo a decir, pandemia para acá, a un sobrediagnóstico muy peligroso, ¿sí? Y un sobrediagnóstico construido desde el sentido común, ¿no? De la sociedad y de los propios pibes. Y entonces, más de una vez he discutido con algunos chicos, hemos conversado, y les decía, pero pará, a ver, si se muere tu abuelo, no estás deprimido, estás triste. Y son dos cosas muy distintas, ¿sí? Si te pones nervioso por algo, te pones nervioso, estás tenso, pero no tenés un ataque de pánico, ¿no? Digo, entonces, me parece que en esta cuestión de la salud mental y la escuela, hay algo de el soportar, digo, vicisitudes de la vida, ¿sí? Acontecimientos de la vida, que cada vez se hace más difícil y que cada vez parece que cuando las tenemos que atravesar son más una patología, una cuestión que hay que atravesar como muchas otras, ¿no? Con el condimento que decía Gabriel, de que después terminan en medicaciones o, bueno. Entonces me parece que, por un lado, está bueno, creo, que hablar de salud mental deje de ser tabú, Sí. como en algunos momentos, ¿sí? Que los psicólogos eran para los locos, digamos, entre comillas, digo, y que hoy los pibes tengan un desparpajo absoluto y que puedan hablar de salud mental libremente, pero también con el cuidado de que no se nos vaya el péndulo al otro lado y cualquier situación amerite para ser tratada de una lógica. Sí.
Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las cosas es la confianza, ¿no? Que hablaban mucho recién los colegas respecto del vínculo, la confianza. Y traigo solo un comentario que me parece muy interesante, hablando con estudiantes acerca de la inteligencia artificial. Sí. Una chica decía, yo cuando tengo que hacer una consulta de inteligencia artificial, ¿sí? Hago el prompt, la orden, la pregunta, leo el resultado y me quedo ahí, ¿no? Porque no termina de ser algo anónimo, decía. No sé quién lo escribió eso, es algo anónimo. Ahora, cuando yo le pregunto a mi profe en el aula, yo a mi profe le creo porque está ahí y me lo está diciendo. Yo le creo más a mi profe que a la inteligencia artificial, dijo esa piba hace 20 días. Y me parece algo muy, muy potente e importante en relación a la confianza y el vínculo, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la escuela si no es ese? El decir, yo, profe, te tengo acá y te creo a vos, ¿no? Pero para que esa piba le pueda creer al profe, algo antes pasó entre esa piba y ese profe, ¿no? Bueno, nada, es más reflexión, pero va las dos cosas en línea con lo que están planteando acá las colegas, los colegas, con lo que dijeron ustedes. Digo, ¿cuál es el lugar de la escuela en relación al vínculo social? ¿Cuál es el lugar de la escuela en relación? También, ¿por qué no? Introduzco una palabra que por ahí no nombramos, pero que está permanentemente en relación a las emociones, ¿no? Y en un mundo donde se van perdiendo cada vez más las referencias, digo, esto que fue dicho. Bueno, qué cantidad de cuestiones. Ahora, no, me parece interesante que surja así. Vamos a poder, el rato que tenemos, comentar algunas, pero en este revuelo de cosas, es el que nos constituye. Hay una pregunta de qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, si hacemos esto que estamos haciendo, que es pensar, que es leer, que es compartir, que es discutir, que es informarnos, que es investigar para estar mejor ubicados en la escuela, está bárbaro. Si no nos tendría que dar miedo que nos quede revoloteando un montón de cosas sin enlazar, digamos, sin decir, pero esto, ¿cómo quedó esto dando vuelta, no? Son muchas las cosas y algunas podemos decir, pero ese es el estado de alteración frente al cual nos tenemos que poner productivos. Digamos, esto es lo que quiero plantear. Por más que haya muchos momentos donde no sabemos para dónde disparar con muchas situaciones, ¿no? Porque esto también es parte de nuestros oficios. Y voy me echando algunas cosas que anoté y que me voy acordando, y disculpen que por ahí otras me voy olvidando. Un colega decía, con mucho tino, creo que Nicolás, decía, bueno, pero tenemos límites, ¿no? Acá, Nicolás, poner límites saludables, la escuela no puede con todo, no somos superhéroes, ni hablar, claro. ¿No? Esta es una situación clásica, ¿no? De, bueno, que siempre, la escuela tiene que hacer esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. No. Está bueno recordarlo siempre, está bueno como límite para pensarlo, y es cierto que la escuela tiene un campo de acción y cada uno de nosotros tenemos un campo de acción que es limitado. Es potente pero limitado y además depende de muchísimas cosas, ¿no? que son buenas para pensar, pero está bueno recordarlo y no alimentar tampoco esta idea de que desde afuera muchas veces, no, pues la escuela debería hacer esto, aquello, lo otro, bueno. No obstante, se hace mucho, porque si alguna de estas cosas nosotros las podemos como ir, digamos, reconfigurando nuestra práctica, eso incide en la vida de los pibes, la vida de la escuela, la vida de nuestros compañeros, ¿no? Y es bastante. Yo acuerdo mucho con esta idea de, digamos, el autodiagnóstico, antes un poco lo dijimos, el autoetiquetamiento. Esta es una tendencia que viene hace a un cierto tiempo, que
no viene al caso ahora, pero también es efecto de nuestro propio campo de la salud mental, de la psicología, del psicoanálisis, con efecto rebote indeseado, ¿no? Y que viene de la mano de un individualismo extremo también, porque todo el tema es ahora, bueno, cómo yo también en un punto me autopercibo, ¿no? Es un problema, ¿no? Bueno, incluso con unos cambios en los diagnósticos. Entonces, creo que hay que volver, hay algunas posiciones de cierta prudencia, ¿no? En el sentido de cierto cuidado, de cierta prudencia cuando alguien dice algo, pero como siempre, porque cuando un adolescente habla de sí, o no habla y no nos enteramos de nada y después nos tenemos que dar cuenta, por ejemplo, un adolescente, o habla expansivamente, súper expresivamente y como muy extremo, ¿no? Entonces son rasgos también de la época. Los niños también en parte, ¿no? Hay una especie de intensificación de lo que dicen. Entonces, se trata nosotros tenemos una función de escucha. Cuando digo escucha, no es escucha pasiva, no es oír y no decir, tampoco es decir y sobreinterpretar, ni explicarle algo al otro, sino es acompañar ese decir y tratar de ir poniendo algunas referencias respecto de lo que ocurre cuando nos enteramos de algo que le está pasando al otro, ¿no? No es la tarea de la primera escucha no es la tarea de un terapeuta, de un psicólogo. Es tomar algo que dice el otro y ver qué vamos a hacer juntos con eso, cuidadosa y respetuosamente, según lo que traiga el otro, ¿no? La gravedad que vamos comprendiendo, a veces no la comprendemos en el momento, a veces nos asustamos, en fin. Entonces, por supuesto que es importante registrar los límites que tenemos, no subirnos al tren de los diagnósticos y de las clasificaciones, que está a la orden del día, pero también en nosotros, pues no son los pibes solamente. No son los pibes solamente, eso están todos, ¿no? El diagnóstico permanente, podríamos decir también, ¿no? Y diagnósticos que sabemos que también son corrientes dentro del campo de en este caso de la salud mental o de ciertas líneas que están en discusiones muy fuertes además, como en cualquier área, ¿no? También en educación hay discusiones muy fuertes. Entonces también tenemos que ir formarnos y tomar de alguna manera partido por por una línea o por otra, ¿no? Uno va también teniendo una posición en una manera de pensar la educación y la práctica educativa, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, no me quedó muy claro lo que se planteaba sobre la ESI, pero bueno, la ESI es un espacio muy interesante, muy potente, que también hay que saber habitarlo y conducirlo, ¿no? O sea, los espacios no son de por sí, ¿no? Digo que sea que depende también lo que se vaya haciendo. Sí, pero es cierto que es un espacio para poder hablar. Entonces, cuando yo pienso, cuando los chicos, para mí, no sé, cuando los chicos dijeron en el 21, 22, 23, queremos hablar de salud mental, hablemos un poco también de lo que nos pasó, hablemos de lo que nos pasa, hablemos de lo que va a pasar, hablemos del mundo, hablemos de los líos. Necesitamos conversar con adultos y entre nosotros y con adultos y de una manera que no sea bajo la idea del juicio, el sermón y ser juzgados o desvalorizados. Una de las cosas que yo vengo como repitiendo un poco, pero porque lo escuchamos de los chicos, es que cuando traen un problema, si tienen la suerte de que algún adulto lo tome, lo escuche, lo converse un rato con él o con ella, muchas veces lo que dice, sí, pero lo desvalorizó, o yo digo, le pongo la palabra desvalorizar, porque digo, bueno, a mí me pasaba lo mismo a tu edad, ya se te va a pasar. Yo también pensé en eso a tu edad. No es tan importante. ¿Cómo vas a tener? ¿Eso es un problema para vos? ¿Eso va a ser un problema? Bueno. Entonces, una cosa es desdramatizar lo que dicen los chicos a veces, cuidadosamente, cariñosamente, delicadamente, y otra cosa es desvalorizarlo. Cuando hay desvalorización, el otro dice, con este no puedo hablar. Y no puedo hablar con este, no puedo hablar con ninguno, también aparece, ¿no? Entonces, digo como una escena chiquitita donde hay algo que se juega la cuestión de la escucha, ¿no?
O sea, la escucha se juega en cada mirada, en cada gesto, ¿no? Es de actos minúsculos, ¿no? No es una gran historia. La escucha es decir, mirá, esto lo tengo que charlar no sé, con la psico, porque a ver si lo pensamos juntos, no sé, digo, también no sé, pero no sé, pero estoy acá. No sé, pero no me voy a borrar, sería, ¿no? El otro día salió una frase ahí interesante, estamos hablando de un tema más complicado, que el tema de las ideas de muerte. Entonces decíamos, me salió una frase así que era como, a veces no sabemos lo que hacer, pero el tema es no retroceder y no renunciar. Ese sería un pequeño criterio, ¿no? No porque somos héroes, pero porque estamos ahí, porque son los nuestros, o sea, ¿o no? Entonces, y no, justamente, ¿no? Porque aunque no sepamos, bueno, buscamos la manera. Pero le decimos, vamos a buscar la manera. Yo creo que eso podría ser un criterio para el no estamos preparados, que siempre estamos, nunca estamos. En general, yo les diría, y lo digo en nombre propio también, nunca estamos preparados del todo, perfectamente, genial para lo que viene, porque lo que viene siempre tiene algo nuevo. No se repite nunca nada. Por más experiencia y años que tengamos en lo que hacemos. Bueno, yo creo que eso es un criterio que tenemos que compartir y ver qué pensamos. Puede haber desacuerdo con esto, por supuesto, pero digamos, son como algunas ideas. Y la escena primera, que no me la olvido, la de llegan cansados, no le entendí del todo bien, pero y le preguntan a la inteligencia artificial, bueno, es parte de la época, ahí nos damos cuenta cómo la época marca. Si se viviera, las condiciones de existencia de la grande mayoría de una ciudadanía determinan cómo estamos. No es que no va a haber problema de salud mental si mejoramos las condiciones, pero van a pasar dos cosas. Se va a reducir y además va a haber mejores articulaciones y servicios y recursos también ¿no? Pero bueno, es un elemento para. Entonces, todas estas conversaciones yo creo que hay que darlas al nivel de la edad de los chicos con los que estamos. Conversar y con las familias, que también es difícil. Aquí había algunas intervenciones que hablaban de la familia. A mí me gustaría, a ver cómo lo ven ustedes, y qué es, nosotros vamos teniendo observaciones que nos devuelve la práctica, pero me parece muy importante no generalizarlas, no totalizarlas, porque esa manera de autoinvestigación en sí no nos sirve. Si mantenemos la idea de que es frecuente, de que venimos observando, pero si decimos que todos siempre nos influye a nosotros en la manera de mirar, todos lo miramos así también, ¿no? Bueno, es una idea. ¿Se entiende lo que digo, no? Vieron que nos vamos haciendo la profecía nosotros mismos. Entonces, si decimos, sí, está pasando mucho esto, los pibes les pasa esto, a muchos pibes les pasa esto, a las familias están un poco así, pero, y ustedes díganme en la práctica, que si ya tienen esa práctica, todo el tiempo hay excepciones. Y todo el tiempo ese papá, esa mamá con la que al principio nos contestó recontra mal cuando le preguntamos algo de por qué la nena no hablaba, le dijimos algo, después pasan otras cosas. A veces las primeras formas de aproximación a un conflicto son difíciles, pero nuestra perseverancia educativa, que no es perfecta, ni atemporal, ni sin golpes, muchas veces va logrando cambios, ¿no? No sé cómo lo ven. No, yo por mi parte lo veo impecable, Dani. Creo que es muy claro en relación a lo que vamos viviendo, y también, digo, uno va leyendo comentario por comentario y lo que van viviendo también
en su práctica cotidiana las colegas, los colegas, digo, y hay algo de esta cuestión que tiene que ver con el vínculo, la confianza, la palabra, la respuesta colectiva o el sentirse solo, el estar con otros o el construir juntos. Me parece que hay mucho de eso que va saliendo en los comentarios, ¿no? Ponerse en los zapatos, veo un poco los chats, un poco medio rápido, ¿no? Pero no sé por qué lo veo rápido, lo voy a leer despacio, pero porque quiero leerlos todos rápido y no me sale. Pero este tema de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Creo que alguna vez, no sé si lo refiere a algo, porque una vez escribimos algo sobre eso en un texto. El tema de que es cierto, es ponerse los zapatos del otro, pero al mismo tiempo es no ponerse del todo. Porque si nos ponemos del todo en los zapatos del otro, nos identificamos, decimos nosotros, ¿no? Entonces, está bueno marcar la diferencia. Es un poco, por supuesto, saber qué le está pasando al otro y por dónde está atravesando y en qué anda, pero al mismo tiempo, acercar una diferencia, ¿no? Acercar una diferencia que puede ser tomada, y a veces no. Y ahí están los límites, ¿no? A veces no lo toman, porque necesitamos que el otro lo tome. También un chico, cuando transmitimos algo, a veces lo toma, cuando arranca, a veces lo toma después, y a veces cuesta mucho sintonizar, por decir así, ¿no? La misma frecuencia de algo. Bueno, Dani, a ver, hay muchos comentarios, ya leímos algunos, ya son casi las 8 menos 20. La verdad es que, digo, me permito, quizás en nombre de quienes hoy compartimos este rato, primero agradecerte porque creo que lograste mantenernos todo el tiempo en un número muy alto, capaz algo que no vieron, yo siempre seguía viendo y decíamos 133, 130, 123 colegas en este momento, en el que estamos empezando a cerrar, pero además con intervenciones muy pertinentes, muy interesantes, algunas preguntas, por supuesto, eh, el poder dar cuenta de los límites que tenemos en instituciones que muchas veces es cierto que están sobredemandadas, es cierto que a veces están subdotadas, es cierto que a veces no sabemos cómo, ni con quién, ni por dónde, y que quizás dialogar y conversar en un espacio como este ayuda quizás a hacernos algunas nuevas preguntas, porque no todo tiene que ver con encontrar respuestas. Y creo que vos, Dani, sos un profesional que ayuda a eso de hacernos nuevas preguntas, pero no esas preguntas que vienen con la respuesta de antemano, sino las preguntas que realmente implican juntarse con otros. Yo quisiera simplemente para cerrar, primero agradecerte nuevamente, agradecerle a todas y a todos los presentes, pero también remarcar algo que también con Gustavo y nosotros venimos trabajando. Creo que abonás para pensar en la importancia de fortalecer esa idea de una disponibilidad adulta, ¿no? De una disponibilidad pedagógica, de una disponibilidad que también hay que pensarla en la escuela, en este caso en nivel inicial y en nivel primario, y muy ligado también a la importancia de anteponer la escucha sincera al juicio demoledor, que a veces también es una herencia de la omnipotencia de la pedagogía moderna, que muchas colegas y colegas que aquí están presentes lo han trabajado especialmente de la mano de los aportes de Philippe Berrier, entre otros tantos, y también me parece que quisiera incluir una idea que queda picando como una pelota que queda picando con el pase que vos hiciste en torno a tus reflexiones, y es que la escuela puede en estos tiempos, y esto es clave, eh, constituirse en un agente contracultural en donde podamos fomentar y promover la desaceleración como un modo de encuentro más pausado y sincero con los demás, que habilite esa escucha y que impida el atragantamiento de las pantallas y de la información que a veces nos descoloca. No estoy minimizando ni tampoco estoy desvalorizando las tecnologías ni la inteligencia artificial, sino simplemente estoy intentando resguardar ciertas condiciones de humanidad
que si no atendemos a eso, nos va a pasar por encima. Entonces, en ese sentido, también me parecía una reflexión que dialoga con tus indudables trazos agudos. Y finalmente me hiciste acordar a un autor que nosotros a veces nombramos mucho, que se llama Richard Sennett, que es colega tuyo, porque además de ser psicólogo también es sociólogo, que en su último libro, que se llama Juntos, dice algo muy cierto y que también tenemos que poder tener en cuenta, y es que en estos tiempos hay que hacer el esfuerzo de unir lo diverso para confrontar adversidades. Y eso me parece re importante, porque a veces unir lo diverso es poder juntarse con los que pienso que no me puedo juntar. Unir lo diverso es juntarme con la otra seño, porque yo puedo tener diferencias o no me fumo, disculpen el término poco académico, a la de primero B, yo soy de primero A, pero los que pierden son los pibes en su proceso de alfabetización. Si yo no hablo con la seño del primero B, y la que pierde es la reunión de ciclo, y lo que va a menos es el aprendizaje de los pibes y de las chicas. Entonces, por eso me parece importante y recupero de alguna manera el sentido de este debate que hoy fue gracias a vos, Dani, y que tiene que ver con repensarnos, porque el Estado somos nosotros. El Estado es el gesto de las 8 de la mañana tuyo, de cualquiera de los que está acá, que con una mirada le da la bienvenida a un pibe, y a veces una mirada que da la bienvenida es abrazar en un mundo en el que tienden a desplazarte o a pisotearte. A veces es preguntarle el nombre propio al otro, simplemente es permitir que quizás alguien que ha estado silenciado pueda decir su nombre con mucho orgullo, y eso lo hacen todos los días todas las personas que están aquí hoy escuchándote. Así que, no sé, a mí se me ocurrieron estas reflexiones como hizo Gustavo, porque tus pensamientos en voz alta, Dani, no sé, me ayudan a hacer este tipo de, de subrayados, digamos, ¿no? Así que siguen habiendo comentarios de agradecimientos, del ponerse en los zapatos. La verdad es que a mí me parece que vamos a recuperar nuevamente mucha más significación cuando veamos esta clase, que por suerte quedó grabada y que también es un material para volver a repasar, ¿no? Porque en estos días, cuando estudiamos, está bueno en vivo tener la sensación que por lo menos yo comparto que tengo, y es de agradecimiento y de que hemos pasado un par de horas de mucha riqueza y para pensar juntos, pero también después está bueno volver sobre este texto, porque hoy construimos un texto que es pensar juntos. Así que estas son algunas de las reflexiones que se me ocurren leyendo a las colegas en el chat con muy valiosos aportes y fundamentalmente escuchándote a vos, Dani. Así que agradecerte mucho. Le paso la posta a Gus para que también pueda cerrar, pero de verdad agradecerte de corazón, Dani, y agradecerle a las colegas y a los colegas que hasta esta hora se quedaron escuchando tan atentos, que te aviso que están agradeciendo mucho, Dani, a que te hayamos invitado hoy y a lo que ayudaste a pensar. Así que le paso la posta a Gus y saludo a todos y a todas, y contento de este segundo encuentro virtual sincrónico. Gracias, Gaby. Solamente algo muy, muy breve, un saludo. Por un lado, hablando de vínculos y de reconocimientos también. Gracias, Dani, de verdad, digo, porque además del vínculo afectivo que podemos tener y profesional, digo, hay una admiración que es totalmente genuina y verdadera. Así que gracias por acompañarnos, por darnos tu tiempo de esta manera un viernes. Así que gracias. Y un agradecimiento también a todos y todas las profes que están acá acompañándonos, y que voy a tomar dos palabras o dos frases de Daniel, que me las anoté porque me parece que las voy a usar mucho, ¿sí? Que son, muchas veces podemos no saber para qué estamos acá, pero no nos borramos, ¿sí? Y es la tarea de ustedes de todos los días y la tarea de todos los profes, maestros que están en las escuelas. A veces se nos pierde un poco la brújula, no sabemos por dónde, no sabemos para qué, pero seguimos ahí firmes y no nos borramos. Así que, Dani, muchas gracias y cerra vos.
Bueno, nada, creo que pudimos conversar a pesar de, ¿no? A pesar, ¿no? O por, gracias a la tecnología, ¿no? Y con una tecnología que últimamente también tiro otra frase que por ahí si nos sirve para usarla, que es con una tecnología antigua, que es la palabra, y un procedimiento antiguo, que es la conversación, que junto con las nuevas tecnologías vamos a hacer buenas cosas dentro de las cosas complicadas que hay hoy. Bueno, fue muy, muy lindo compartir este momento, les agradezco a ustedes y a todas las colegas y los colegas que han participado, porque con todas con el chat y con todas las cosas que van diciendo, bueno, creo que nos podemos dar cuenta que pasó algo, que estuvimos conversando, que estuvimos pensando juntos, así que es muchísimo hoy en día, con lo que hablamos al principio sobre la apatía para pensar que habría en este tiempo, aquí no se demostró eso, así que nada, gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos el martes. Gracias. Un abrazo para todos, gracias Dani, y nos vemos, como dice Gustavo. Chau, chau. Chao. Hello.